Bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. El contenido que van a ver y escuchar a continuación en ningún momento pretende ser un asesoramiento. Le recomendamos que si usted es menor de edad, lo escuche con la compañía de un adulto y en todo caso lo escuche bajo su responsabilidad. Todas las opiniones que se expresan en este podcast son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen ni representan al podcast ni a sus patrocinadores. Todos los derechos de este podcast son reservados y se permite su difusión siempre y cuando se cite la fuente original. Gracias por escuchar Charla Legal y gracias por permitirnos llegar a nuestro segundo año. Hola a todos, muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. El día de hoy tengo otra invitada de un nivel altísimo, creo que ustedes no se lo van a creer a quien tengo acá, ya voy a dejar que la vayan viendo. Por acá la tenemos, ella es Heidi Balanta. Heidi, de verdad, bienvenida a Charla Legal, un podcast para no abogados. Que nota que estés acá y mil gracias por haber aceptado la invitación. Jordan, gracias a ti por invitarme. Para mí, la verdad, es un privilegio poder estar en este espacio donde también pues has invitado a gente excepcional. En serio, mil gracias. No, pues a ti por aceptar. Bueno, aquí cada episodio tiene su punto inicial con el cual pues el invitado, ¿no? Tiene como la costumbre de contarle un poco a la comunidad de Charla Legal quién es, qué está haciendo, a qué se dedica. Y pues nada, preséntate, cuéntale a la gente de Charla Legal quién es Heidi Balanta, pues, y pues en qué andas, a qué te dedicas. Gracias, Jordan. Bueno, Heidi Valenta es una persona que le encanta compartir conocimiento, intercambiar conocimiento, información. Eh, digamos que me formé como abogada, soy abogada, especialista en Derecho Informático, tengo una maestría en Derecho Económico, en Protección de Datos, hice estudios de doctorado en España. Y bueno, digamos que pues, me dedico a temas de protección de datos, Jordan, temas de privacidad, seguridad digital. En algún momento de mi vida trabajé temas de teletrabajo muchos años con mi trabajo, mi TIC. Y bueno, realmente me apasiona todo lo que es temas de privacidad, me encanta, creo que más allá de la disciplina, de todo lo que comprende estos temas, es como también como un tema muy de llevarlo a los retos que plantea hoy el uso de la tecnología y nosotros como humanos, cómo utilizamos la tecnología ¿no? Y cómo eso nos impacta en diferentes dimensiones. Entonces, eso es un poco de lo que te puedo decir, Jordan. Interesante. Eres abogada, ¿por qué escoges esta profesión que te lleva un poco como a escoger la carrera? Y no sé si nos quieras compartir de pronto si en algún momento tuviste algún reto y cómo terminas llegando también a este tema de privacidad que a día de hoy es algo muy vigente, no es algo nuevo, pero que está más vigente que nunca, creo, muchas situaciones. Y bueno, cuéntanos un poco. Pues la verdad, escogí derecho, creo que por lo que lo escogen muchas personas, creo que vi como muchas necesidades en mi proceso de crecimiento y en mi adolescencia, normal. Soy de Cali, de un barrio popular, y digamos que hace ver la vida diferente, de muchos contextos diferentes, y esa es como mi principal motivación cuando escogí estudiar la carrera. Eh, Al comienzo fue un poco chocante porque normalmente no era que, o sea, una cosa es como muy bonito como uno lo pinta, como uno lo ve afuera, pero cuando ya estás en la carrera ves que son muchas cosas y ya, estudié normal, desde que estaba en quinto, sexto semestre me interesó este tema de la tecnología, recuerdo, nomás hoy o ayer hablaba con alguien de la rama judicial y estábamos hablando de esos temas y yo le decía que yo en quinto, sexto semestre, te estoy hablando del año, o sea, estoy viejita, pero no tan viejita, Jordan, ojo. Y tú que en el año 2005, 2006, estaba como ya en séptimo semestre y ya tomaba cursos virtuales de documento electrónico y firma digital en la Universidad de Buenos Aires. O sea, desde esa época te cuento, no eran
las clases virtuales no es como nada lo que era hoy en día, ni siquiera había video, era como un tema de audio con un chat ahí todo extraño y preguntas por chat y toda la cuestión, pero bueno, es un poco, siempre me pareció como muy interesante. Me encantan los futuros distópicos, es como una cosa que me obsesiona, entonces digamos que eso también me llevó a estos temas realmente. Y bueno, si he tenido como la pregunta del tema de derechos, si he tenido como crisis, creo que todos, en especial cuando uno es consultor, uno tiene una serie de crisis estos temas por épocas, porque también así hay proyectos muy chéveres, pero otros no tanto, y porque también creo yo, Jordan, que se quema mucho como en el trabajo, en el día a día. Entonces yo creo que hay un punto donde hay que escoger, pues es un poco, uno lo dice ya en un punto, eso yo no te lo diría hace 5 años, pero tal vez ahora uno sí tiene que ser muy selectivo también en qué trabaja y con qué proyectos te identificas. Yo creo que uno sí tiene que llegar a ese punto para que lo que hagas lo hagas muy bien. Eso es lo que creo. Sí, de acuerdo. Me gustaría preguntarte un poco porque me llamaba mucho la curiosidad y yo podré ser de todo, pero nunca dejaré la curiosidad. Y es este tema de los futuros distópicos, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué futuro tú dices? Oye, interesante, o lo vi en una película de ciencia ficción, qué sé yo. Por ejemplo, chistoso, estamos grabando esto el 29 de agosto de 2024 y se supone que un 29 de agosto se activaba Skynet. Ah, sí, sí, Ahí se, sí, por ahí sí. se lo veía Es así cierto, a de Lulo. Cosas de la vida. por ahí lo vi también. Y no, digamos que cuando hablo de futuros distópicos, digamos, por ejemplo, es como tratar, no porque quiero que llegue ese mundo distópico, de hecho me parece aberrante tener un mundo distópico, sin embargo, me encanta identificar o conocer esos escenarios porque uno valora un poco más lo que tiene hoy y cómo vive hoy. O sea, yo lo Ujú. veo más por esa parte humanista. Digamos, si me lo preguntas, no es porque quiera que lleguemos allá, porque se me hace muy loco. Por ejemplo, ahora Jordan, te recomiendo un montón. Tengo una muy mala memoria, pero hay una serie de podcasts que han sacado en especial como de contenido español, donde hay cantidad de series interesantísimas sobre mundos distópicos. Por ejemplo, se nos acaba la capacidad de almacenamiento en el mundo. Entonces, Mm. qué decisión vamos a tomar sobre qué vamos a guardar sobre nosotros? ¿Qué fotografías vamos a almacenar? En fin, digamos que ese tipo de cosas, digamos ahorita con todo este tema de que suenan las ovejas, o sea, realmente nosotros, ¿qué venimos siendo? Entonces, como ese tipo de cosas que creo que al final, pese a que es un mundo, es un escenario que digamos que uno no lo está planteando y no lo quisiera, sí te hace reflexionar muchísimo pues sobre lo que somos y qué es lo que estamos esperando y cómo estamos viviendo. Entonces, eso me interesa un montón. ¿Y cómo ves que esto de pronto, digamos, cuando atamos un poco a la realidad, cómo ves, digamos, cómo está transcurriendo el tema? ¿Será que de pronto es posible, por ejemplo, tocas el tema del almacenamiento? Se supone que ahorita el ser humano está creando, no sé, o sea, está necesitando, o sea, genera muchos datos que tienen que ser almacenados en alguna parte y cada vez el volumen es más alto, más alto, más alto, más alto. Y creo que eso que tocas, creo que es un tema incluso hasta factible, es decir, no es algo descabellado pensar en, vamos a quedar sin almacenamiento en algún momento. Porque aparte eso incluso requiere ser, espacios físicos, ¿no? Que no son infinitos, digamos, no es que tengamos capacidad de almacenar cosas infinitas como el propio universo, ¿no? Eso no es así. Pero de pronto tú cómo ves el tema, sobre todo acá en Colombia, tú cómo estás viendo esa dinámica, cada vez obviamente somos más usuarios de tecnologías, de servicios en nube, para ver una película, para escuchar música, para un montón de cosas y al final del día, para subir fotos, no sé, hacer backups de nuestros recuerdos incluso. Pero tú cómo ves el tema? Bueno, no, la verdad, pues, Jordana, es que lo haya reflexionado mucho, o sea, la verdad, pues, porque me haces la pregunta. No es que lo haya reflexionado mucho. Eh, básicamente, según entiendo, pues, por más de que tengamos avances, digamos, con la computación cuántica, aún no tenemos determinado que eso es como una salvación, ¿no? Cuando se escucha hablar de los temas como una salida, pero aún no se tiene, digamos, determinado que hoy a 2024 eso no es factible. Ujú. Entonces, por eso sí es como una posibilidad de que vamos a hacer con el almacenamiento. Pero también hay discusiones un poco éticas
sobre precisamente el almacenamiento, porque hasta cuándo vamos a almacenar, ¿no? Digamos, más que cuánto vamos a almacenar, es que el uso de una foto, pues la captura fotográfica, el almacenamiento, tú sabes todo lo que implica en términos ambientales. Ujú. Entonces, es también por todo ese aspecto relacionado con el daño ambiental que puede estar ocasionando o que ocasiona la tecnología. Entonces, bueno, ese es uno. Lo otro es el tema de los recuerdos, es trasladar un poco, querer como así como acaparamos cosas físicas, tener que estar acaparando, pues, digamos, guardando eh, temas de almacenamiento, pero por ejemplo hay una pregunta muy clave, es si la humanidad, vuelvo y te digo, esto es distópico y si estamos aquí Mm, como echándonos, es la humanidad si en un momento se queda sin capacidad de almacenamiento, pues hay que decidir qué información eliminamos y cuál se conserva. Entonces, eso es una pregunta muy importante. O sea, ¿qué vamos a conservar como humanidad? ¿Me entiendes? Y eso hace ujú. parte, o sea, es un poco, no, pues está loca, ¿no? Son discusiones, digamos, que también se están dando y es, por ejemplo, lo que te decía el podcast sobre, son preguntas que uno no se hace en el día a día, pero que si llega a pasar, ¿qué vamos a hacer? Porque eso nos va a definir mucho y todo el concepto de la memoria como la conocemos hoy día. Es un poco eso. Además que otra cosa ahí, el tema de la memoria y el olvido es un proceso, digamos, no sé, biológico que también es importante. Olvidar también es importante para nuestro cerebro, para nuestra salud. Y bueno, ahí dejo. De acuerdo, y justamente tocas temas muy interesantes. Me gustaría llevarlo un poco a lo que haces en el día a día, digamos como, imagino yo que en el mundo de la privacidad, evaluar modelos de negocio, hoy en día, si no, tú me corregirás, pero creo que el sueño startupero de esta generación es montar una empresa que pueda hacer, pues usar datos, ¿no? Para lo que sea, para mil cosas. Ayer justamente en el curso que yo doy les está haciendo, fíjense que lanzaron hace poquito un cepillo de dientes con inteligencia artificial, el algoritmo en teoría está diseñado para esto, pues que otro tipo de datos, de sensores, ¿no? ¿Qué tan invasivo puede llegar a ser ese tipo de tecnologías? Yo, por ejemplo, yo soy una persona que ya resignó tener un montón de dispositivos conectados a internet en casa, para todo, para las Ok, mascotas, para el aseo, para todo, para todo. Porque facilita muchas ok. cosas, es decir, pero, y sé que hay mucha gente como yo, que incluso van más allá que hasta la seguridad de la casa, la puerta, ¿no? Ah, Pero tú cómo ves el tema, está en un auge tremendo, pero realmente desde tu perspectiva, ¿cómo lo estás viendo? ¿Hacia dónde puede dirigirse? Y de pronto como usuario, porque muchos de personas que nos están escuchando como usuario, ¿qué perspectiva tomar ante este tipo de situaciones? pues de verdad, no. Digamos que la experiencia que he tenido, la mayoría de los, digamos, de las digamos, del acompañamiento que uno de las empresas es más como asociado a los procesos que ya las organizaciones tienen y cómo se protegen esos datos que ya tienen. Digamos. Es un tema, digamos, el uso innovador de los datos personales, creo que apenas se está dando, o sea, es como una percepción que tengo. Eh, y digamos que uno ya en términos de complejidad de uso de datos y atándole un poco al almacenamiento, eh, por ejemplo, uno se encuentra con muchas empresas que, digamos que si tú miras, pues el Internet es global, no hay un límite territorial, pero el problema es que nuestra legislación está pensada en un ámbito territorial. Entonces, tenemos conflictos porque al momento de las transferencias, digamos, una multinacional o un grupo empresarial, hasta no sé, una multilatina, pues digamos que tiene una sede en Perú, otra en Ecuador, otra en Brasil, y pues obviamente sus procesos están, digamos, descentralizados, muchos de estos, y los servidores también no están ubicados, entonces, en un mismo lugar, eso genera mucho problema. Entonces, en el día a día, si tú me preguntas una externalidad muy fuerte que podemos tener en este tema, es eso, son las transferencias. Entonces, toca sentarse con el cliente, mirar los flujos de datos por donde andan. Hay que saber un poquito de tecnología también porque no es suficiente saber la ley, porque a veces el cliente te dice, no, es que los datos viajan cifrados. Sí, viajan cifrados, pero el que va a tener acceso en qué país se encuentra. Entonces, fíjate que eso tiene limitaciones porque Colombia tiene una lista de países seguros donde sí se puede enviar o no enviar la información, todo eso. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, en un concepto muy tradicional,
uno puede ver que en este momento el uso o cómo la empresa percibe el dato o el cumplimiento normativo es muy ligado al tema, perdón, cómo protege el dato o cómo percibe el dato desde el cumplimiento. O sea, por más de que estemos con discusiones de inteligencia artificial, del uso innovador, o sea, esto, pues hablo de mi experiencia, no siento que no haya empresas, las hay, pero para mí, digamos, la muestra es muy pequeñita respecto a lo que están haciendo otras. Eso uno. Dos, ya desde el usuario, pues es muy difícil, Jordan, yo coincido contigo, a mí me encantan estos temas, pero uno tiene renuncias diarias al tema de la privacidad si uno quiere estar como cómodo con la tecnología, entonces uno ya es un tema de privacidad residual, o sea, yo lo veo así, sin embargo, sin renunciar a la privacidad, o sea, no Ujú. deberíamos de renunciar a ella, que porque el hecho no es que Facebook, bueno, ya no usan nuestros datos. Yo, de hecho, tuve muchos años Facebook, pero hace 4 meses, cuando leí por ahí la noticia que definitivamente le estaban vendiendo los datos, nuestros mensajes a Netflix, yo dije, no, esto ya no más, o sea, no más. Entonces, definitivamente dije, este fue el punto de quiebre y no tengo más Facebook, pero me hace una falta, no te imaginas, o sea, yo me acuerdo de algo, la verdad que no tengo Facebook, entonces es una cosa loca porque ya no sabe qué hacer sin estas tecnologías. Entonces, yo que siento que estamos en un punto, Jordan, muy delicado, y retomo las palabras del profesor Daniel Solov, y siempre las menciono porque me encanta lo que él dice, es que estamos en un punto, Jordan, que no sabemos cuando un dato es un dato personal, porque se Ujú. usa para impactarnos de manera directa o indirecta. Imagínate que no lo sabe, o sea, por más de que tú sepas, no sabes qué tipo de información que anda por ahí te está definiendo a ti. Entonces se vuelve un tema muy difícil de abordar y que yo creo que habrán excepciones, pero uno tener una posición rígida sobre esto me parece que no es lo más conveniente porque, pues al final, vuelvo y te digo, es inevitable, en la sociedad que estamos es inevitable ceder a un poquito de privacidad. Y justo eso que dices me parece que es algo, justo, es flexible, el tema se está moviendo mucho, digamos que no hay como un tema muy rígido por el cual uno diga, pues es que todas tienen que ser así o todas hacen esto, no, porque no, en el mundo real no pasa. Pero, por ejemplo, vi hace poquito que no recuerdo yo qué autoridad fue, que dijo que el número de la cédula de ciudadanía, pues el número del ID aquí en Colombia, era un dato público. Pero yo, por ejemplo, me pongo a pensar, yo dependiendo del contexto, no creo que deba ser un dato público porque se puede usar para muchas cosas. Y si ya tal del hecho, pues dejen pública la cédula de ciudadanía, porque, ¿cierto? Porque dependiendo del contexto, yo digo, oye, Ujú. está bien, por ejemplo, no sé, procedimientos administrativos, no sé, ir a cobrar una deuda, cosas así por el estilo. Oye, ni siquiera, si lo hace de pronto una autoridad administrativa, cosas así, de pronto, ¿no? Porque de alguna manera obtuvo el dato, ¿cierto? Está como más legitimado, pues. Pero yo siento que hay escenarios donde tú no puedes decir, oye, es que este dato siempre va a ser público. No, de acuerdo contigo, Jordan. Yo creo que Casas de Colombia se quedó con una clasificación que ya no funciona. O sea, la clasificación del dato a partir de la clasificación del derecho a la intimidad. Entonces, lo que hizo la Corte fue la misma clasificación que utilizó para en toda su jurisprudencia para la intimidad, cogió y le dijo, eso también sirve para el dato. Y digamos que fue funcional, fue buenísimo en cierto momento. Hoy en día no tiene ningún sentido y de ahí estoy de acuerdo contigo completamente. Digamos que hay una visión que es un poco la visión europea que de una otra manera ha permeado en todos los países hasta Estados Unidos, así sea un modelo sectorial. Estados Unidos está permeado, digamos, creo que ya son 19 estados que han legislado en materia de protección de datos al consumidor y muy inspirado en el reglamento, pero qué bueno que me haces esa pregunta porque precisamente ahorita estaba discutiendo ese tema y es lo siguiente. El número de cédula en efecto es un dato personal público. ¿Eso qué significa? Que cualquiera lo puede obtener y cualquiera lo puede circular y lo puede tratar. Y eso es peligrosísimo en la medida en que en otros países, por ejemplo, un dato, tu identidad, tu ID, perdón, no es un dato público, porque esa es la Ujú. llave para acceder a cualquier información en cualquier sistema de información. Entonces, un poco lo que dice la teoría moderna, como maneja, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos, es que cualquier dato que permite identificarte o hacer identificable es un dato personal, punto. Bien, ¿qué es lo que va a importar un poco, Jordan, que es lo que tú estás mencionando? Es quién lo pide, Ujú. ¿eh? ¿Para qué lo pide? Entonces, eso va a tener diferentes dimensiones,
digamos, de gradualidad o va a tener una gradualidad y se va a mover en diferentes ejes dependiendo del emisor y del receptor. Digamos que ahí es donde está, donde tenemos que entrar a revisar el tema y eso es lo que falta en Colombia. Y tenemos un problema porque ahí las leyes se contradicen, una norma dice una cosa, otra dice otra cosa. La CIC, por ejemplo, una resolución dice que esto es un dato semi-privado, otra dice que es privado. Entonces no hay unos criterios uniformes y al final genera un poco de inseguridad, ¿no? Y me gustaría un poco, ya que tocas ese tema, un poco como los retos que afronta, por ejemplo, Colombia puntualmente en esa materia. Sabemos que ahorita se está, pues Colombia no produce inteligencia artificial, pero sí está consumiendo en demasía, y diariamente, tú bien lo dices, viajan datos a quién sabe dónde, para quién sabe qué usos. Bueno, más o menos uno sabe, pero pues uno que está metido en este tema, pero la gente no, y esto me ha sorprendido, de hecho, el nivel de adaptabilidad y de cotidianidad que ha tenido. De hecho, creo que cuando nos encontramos en Manizales, yo lo mencioné, ya hoy en día no se nos hace raro entrar a ChatGPT a hacer cualquier cantidad de cosas. Antes sí, ya eso hace cuánto, hace 2 años, que no ha pasado mucho, pero se ha adaptado muy rápido, lo hemos como aceptado muy rápido en nuestra vida, lo hemos ingresado dentro de nuestros flujos de trabajo, o de actividades diarias, ¿cierto? Hasta para enviar correos electrónicos, pero al final del día, claro, Colombia pues entiendo yo, no estoy muy enterado del tema, pero sé que está trabajando como en algunas actualizaciones de este tema de protección de datos, mirar cómo, pero tú, ¿hacia dónde crees que debe dirigirse el tema? ¿Dónde están como esos principales retos? Y gracias por esa pregunta, Jordan. Mira, yo creo que es importante modificar, actualizar nuestra legislación colombiana. Yo creo que es muy importante. No sé si sea urgente, Mm, pero sí es muy importante. De hecho, creo que más importante que todas las reformas o todas las nuevos proyectos de ley que hay sobre inteligencia artificial. O sea, siento que estamos como en un espejismo y, y yo sí creo que si no tenemos las bases adecuadas, estamos hablando de un derecho fundamental, difícil, no es que no se pueda, obviamente se puede llegar a muchas cosas, pero creo que va a quedar como montado todo un poco, como las malas, ¿no? digamos, sobre la arena. Sí, digamos, eso uno, y ahorita a propósito, porque nosotros desde Escuela hicimos comentarios sobre el COMPES precisamente porque vimos cosas ahí que no cuadraban. Entonces, eso para decirte que me parece bienvenida, me parece positivo una reforma. Ahora, yo creo que es que a veces no nos estamos haciendo las preguntas correctas. Entonces, hay una iniciativa del Congreso que me parece genial de modificar la ley, me parece genial actualizarla, buenísimo, y posiblemente creo que viene una iniciativa del gobierno que todavía no se ha radicado también, no, perdón, en el del gobierno es modificar la ley, en el del Congreso es derogar la existente, generar un nuevo régimen de protección de datos por una lógica y es que nuestra ley actual está basada en el concepto de base de datos. Todo lo ves bajo base de datos. Ujú. Hoy en día eso no funciona así, o sea, es bajo tratamientos, flujos de datos, es como funciona un poco el tema y pues bajo ese concepto pues tiene todo el sentido. Pero, ¿qué problema veo yo en ambas iniciativas? Si me preguntas, es que creo que como sociedad no nos hemos sentado a revisar qué es lo que no nos está funcionando hoy, qué es lo que no nos está funcionando hoy, Ujú. que se hace necesario entrar a modificar en la ley. Entonces creo que ese es el principal problema, que no nos hemos sentado. Entonces los debates en el Congreso han sido muy rápidos, son debates de 5 minutos, todo el mundo hable, todo el mundo dice una cosa diferente, nadie se... Obviamente este nuevo proyecto de ley que radicaron me pareció muy positivo en la medida que se nota que escucharon a los ciudadanos, o sea, el cambio se siente. Sin embargo, ¿cuáles son los problemas de fondo? Mírate, por ejemplo, el tema de cómo así que no hay una autoridad fuerte de protección de datos para el sector público. El mayor incumplidor de la norma de protección de datos en el sector es el sector público y Ujú. no hay nada, o sea, obviamente tratan de incorporar eso, pero eso aún es débil. La Autoridad de Protección de Datos colombiana no es independiente. Entonces, y eso es un grave problema también, y por eso los europeos, por más de que tengamos una ley muy buena, la Autoridad de Protección de Datos creo que es la más juiciosa y la más, digamos, como la que más activa de América Latina, podemos decir, yo creo que es la nuestra. Al final nunca nos van a dar una decisión de adecuación que no hay autonomía y eso se ve reflejado, bueno, voy a dejar ahí, digamos que entonces
eso creo que en algunos momentos nos puede impactar de manera negativa. Entonces, yo creo que hay que hacer las discusiones, o sea, qué es lo que nos está afectando, qué es lo que la ley no ha suplido, la ley actual, qué es los problemas que tiene y cómo los podemos resolver. Lo mismo, la pregunta que hiciste muy acertadamente, Jordan, el tema del tipo del dato. Eso Ujú. también tenemos que discutirlo. Entonces, fíjate que creo que, y otra cosa, el enfoque que tiene la ley. No es lo mismo la implementación de una ley para una MIPYME, una pequeña empresa o una gran empresa. Entonces, siento que es, venga, díganos que no nos, chéverísimo el modelo europeo, genial, podamos tomar elementos de ahí, los necesitamos, pero primero tomemos qué es lo que nos, qué es lo que nos está pudiendo o qué es lo que está generando conflicto en la ley actual. Yo creo que si superamos por lo menos esa discusión, seguramente vamos a tener un mejor proyecto de ley o una mejor ley que lo que se está planeando ahora, porque el proyecto de ley que tiene el Congreso, reitero, me parece una muy buena iniciativa, pero pues al final es muy modelo europeo, o sea, es el GDPR. Ujú. Entonces, creo que hay que revisar y tratar de revisar, reitero, esos ajustes que necesitaría para tener esa visión colombiana. Y sobre todo también incluso los instrumentos con los que cuenta la autoridad, ¿no? Es decir, esa autonomía necesaria, pero también los instrumentos que le permitan aplicar, porque al final del día es lo que uno siempre dice, oiga, bueno, Perdón. pero puede que le haya dado, mejor dicho, las funciones y no sé qué, pero y no le dio los dientes, no le dio las herramientas, no le permitió, Tal digamos, cual. desde el punto de vista de diseño normativo, algo que sea proporcional, es decir, si vamos a estructurar o a reestructurar, justamente, que bien lo mencionas, oye, derogar una norma tengo que generar toda la estructura y la infraestructura para que esa vaina ande, ¿cierto? Porque si no, vamos a estar De otra vez en acuerdo. 5 años, o en 10, o en 2, lo que sea, otra vez diciendo, esto no funcionó, esto no sirvió, esto bla, 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 y se quedó en populismo regulatorio, ¿no? Tal cual. Yo creo que ahí siempre, como cualquier norma, es muy importante hacer un análisis de impacto normativo, tal cual, porque pues los derechos acarrean costos y pues eso a veces no se piensa, es muy bonito todo, pero pues tenemos que mirar qué equilibramos porque pues queremos todo el derecho, pues el Estado también no podría asumir muchas cosas, pero también buscar un punto de equilibrio donde, como tú muy bien lo dices, que se pueda tener esas herramientas. Uno Ujú. mira la superintendencia, yo soy una que yo soy bastante crítica, pero si uno mira, ha hecho mucho, o sea, parece que han hecho un trabajo muy juicioso con poco todo lo que han hecho y son muy pocas las personas que están detrás de eso y a pesar de todo creo que han hecho un muy buen trabajo. Ujú, sí, de hecho es una entidad que históricamente, yo por lo menos le tengo como, históricamente, de pronto no recientemente, Sí, pero sí mucho, o sea, de verdad, que se han pronunciado, han hecho cosas que han ayudado muchísimo, pero bueno, quiero eh, preguntarte algo, inteligencia artificial. Y cuando te dicen inteligencia artificial o te mencionan inteligencia artificial, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué preocupaciones, expectativas, datos? No sé, ¿qué se te viene a la cabeza? Y cuando te mencionan inteligencia artificial. no, no sé, pues, Jordan, esas preguntas que como que en el día a día no me las hago, pero normal, si me dices que me viene a la cabeza, uno de una dice ChatGPT, así Ajá, como cuando Internet, ¿qué se le da a la cabeza? Google, o ajá. otras personas, ¿no? Creo que pasa es que a mí el tema de la inteligencia artificial, pues, al ser digamos, un tipo de tecnología, pues, que abarca, digamos, digamos, creo que abarca todo y a la vez y pues incluye como muchísimos elementos, Jordan. Yo lo que digo un poco es cuando hablamos de estos temas es que me parece a mí, digamos, no sé, tengo como clasificado mi mente como en muchas cosas. Ujú. Yo sí creo que hay que hacer la discusión cuando hablamos de inteligencia artificial, qué tipo de inteligencia artificial para poder redirigir como la discusión. O sea, ¿Y es para eso, qué, no? porque O es que sea, cuando habla, claro, ¿y para qué? Exacto, exacto. Entonces creo que es como lo primero porque pues es mucho, o sea, al final, pues, ¿qué es? Estos días empecé a leer un libro, no me acuerdo, la autora es Crawford, algo así, Crawford, creo que ese es el apellido, y me ujú. voy, apenas arranqué la semana pasada, pero me encantó algo que ella dijo, mira, si quieres ver la inteligencia artificial, vela como un atlas, bien, donde un atlas, pues si tú miras, hay información científica, pero también de información cualitativa, hay todo tipo de información y tú ves como diferentes tipos de visiones, relieves, mapas,
bueno, en fin, digamos que así hay que ver un poco la inteligencia artificial, verla como ese componente que te encuentras con cantidad de cosas y es, bueno, apenas estoy arrancando, no sé qué más me encuentre, pero me pareció muy interesante esa visión y ella decía, que eso lo han dicho también varios autores, inteligencia artificial es todo menos artificial. Entonces, Ujú. detrás de eso hay gente, detrás de eso hay afectación, digamos, hay industria, hay sectores, hay también poder. Entonces, como que sí sirve bajar un poco el discurso para poder entender detrás de eso qué hay. Yo particularmente, no, pues como todos, yo sí soy muy entusiasta, digamos, de hasta cierto punto. Uso ChatGPT para todo, tengo solo uso ese, la verdad, pero lo utilizo para todo y lo exploto hasta que ya no más, o sea, hasta que ya no más, lo exploto Sí. y me encanta. Pero también me pregunto mucho, por ejemplo, si llega un punto, Jordan, no sé si te ha pasado que se vuelve un tema muy facilista y yo digo, no, Sí, sí, esto sí, no sí, debe pasar por ChatGPT. de Como que acuerdo. uno tiene que colocarse límite, porque si no, se te va a volver una pereza pensar y va a hacer análisis crítico sobre las cosas. A mí me suele suceder, entonces yo ya, cuando tengo mi producto final, cuando soy, por ejemplo, análisis, casos, cosas que tengo que reflexionar o documentos que me piden, ya si lo hago al final, digo, no, porque es que se me hace un tema bastante, creo que ahí uno tiene que ser muy, como, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le dice? Pues que dicen los, como estar activo, estar presente, como ser muy consciente Sí. en cada acto de lo que usan. Es como yo lo veo así. Ahora sí, para temas de organización, bibliografía y toda esa cuestión, sí, eso que me quita tiempo, que yo digo, esto no necesita nada de mi atención, chao, se va. Pero sí, digamos, sí, Jordan, digamos que desde esa perspectiva la uso, digamos que ya con las empresas hemos tenido aproximaciones súper interesantes, pero en este momento hay, digamos, más como un tema de legalidad en la fuente. Digamos que esa es como la aproximación que hemos tenido por toda la información, cómo se obtiene, entonces cómo tenemos que legalizar y si podemos usar esa información Ujú. desde dónde se obtiene, si es de scrapeo, si es de otras fuentes, si es de un tercero, está eso y también los cruces de información, digamos, también eso es un poco el tema que también revisamos. Y bueno, es como el acercamiento, hay un tema también de perfiles que también impacta mucho, pero pues o sea, lo que te quiero decir es que lo hemos trabajado, pero más de la perspectiva de legalidad de la fuente de información, ya ahí, digamos, no en ese uso profundo para que, digamos que obviamente lo usan ya muchas empresas, pero no hemos tenido la oportunidad de tener esa aproximación ya como una decisión automatizada, donde hay un perfil de por medio y se toma una decisión automatizada, no, hasta allá Ujú. no. Y tú, digamos, en ese punto, porque yo observo hay varias cosas, de hecho, que lo he venido Ujú. discutiendo en diversos escenarios, porque inclusive, ¿te acuerdas, Heidi, que el día que estuvimos en el evento en Manizales, bueno, que coincidimos, un magistrado, me acuerdo, Marco Antonio, no se me olvida porque él dice, hay jueces que están usando inteligencia artificial, ChatGPT, no le están diciendo a la gente, no sé qué, ta, 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 ta. Y yo, en este Ujú. año, sobre todo, me he dado cuenta que esto, bueno, ya no podemos hacer nada, la gente lo está usando. Está usando inteligencia artificial. Sí. Yo también lo uso bastante, igual que tú, trato de yo generar la base con la que pueda hacer mejor el producto, digamos, que se lea mejor, que no sea tan técnico, no sea tan complicado, qué sé yo. Pero genero yo todas las ideas, genero yo todo lo que hay detrás para que me pueda ayudar, pues una herramienta al final del día. Pero él menciona algo que creo que es evidente y es que puede ser que el uso oculto de este tipo de tecnologías pueda llegar a ser perjudicial. Caso contrario a yo voy a ser proactivo, entidad, empresa o lo que sea, que de hecho justamente la Corte Constitucional en su sentencia decía, oiga, dicten políticas o buenas prácticas o guías para el uso de inteligencia artificial por parte de jueces, porque creemos que es una gran herramienta, pero no puede sustituir al juez, ¿cierto? Ahora, tampoco es que todos los jueces lo Ujú. estén usando. Hay funcionarios que no tienen el rango de juez, digamos, pues, pero que están, no sé, proyectando cosas, haciendo uso de inteligencia artificial. Ya hasta memes se hacen. Ayer me mandaron un ámbito jurídico necesito sacar la sentencia de no sé qué, ya lo saco, ChatGPT. Pero al punto de que, para ti, ¿cómo lo ves? ¿Y es mejor ser proactivo, tener políticas de buenos usos o pues que vayamos viendo con el camino a ver si algún escándalo nos hace o nos obliga de pronto? Porque le decía también a Juan David Gutiérrez,
afortunadamente no ha pasado algo así descabelladísimo acá en el país, o sea, algo que uno diga, pero se nos salió de las manos. Gracias a Dios, digo yo, gracias a Dios. Pero, ¿y qué pasa si el día que suceda no tuvimos las buenas prácticas, no tuvimos no sé qué, no proyectábamos, digamos, un marco o un camino seguro por el cual transitar, ¿no? Jordan, me hablas me imagino que me estás hablando de IA generativa, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, que la es idea donde creo generativa. que, ok. Sí, yo, pues bueno, yo no tengo tampoco todas las respuestas, no tengo, te digo lo que pienso, digamos que, y es como la discusión que se está teniendo actualmente en el país, ¿no? A mí creo que la prohibición no es el camino, Ujú, seguramente no lo es. El tema para mí sí es un poco de, no sé si alfabetización y de cultura, pero también a veces me preocupa un poco y es como los saltos no sé si culturales o generacionales, porque a veces uno dice, bueno, para que, no, es que usé ChatGPT para liquidar, no sé, qué sé yo, no sé, una nómina, una pensión, no te sé decir un ejemplo. ujú. Y uno dice, momento, o sea, ese es el propósito, o sea, o a veces no es que le pedí, a veces uno ve en Twitter, a los mismos jueces me ha pasado, le pedí a ChatGPT que por favor me dijera una jurisprudencia sobre este tema y me arrojó esto mal. Perdón, pero es que esa es la función de ChatGPT. Entonces siento que de una otra manera están utilizando la herramienta sin saber cuál es su propósito, digamos, con el propósito que debe tener. Ahora, no siento que no se pueda, pero pues entonces ten tu propia IA generativa con o tu propio chat GPT interno, aliméntalo con tu propia información, etcétera, etcétera, pero no le pidas, digamos, una herramienta, digamos, algo que, digamos, no te da por lo menos integridad en la información, que es lo que necesitamos, digamos, que eso es lo que veo. Yo sí creo que lo que se, digamos, como lo veo yo, Jordan, pues por supuesto sí tiene que haber unas reglas claras, unos lineamientos, pero percibo yo que a un regular no. O sea, yo creo que es como mi percepción, creo que es muy prematuro regular. Mm, eh, es muy prematuro regular, pero sí debe haber unas reglas mínimas que no sé si me contradiga, porque pues también es un tema de regulación. Lo que pasa es que uno está muy incipiente todo. Yo lo que sí creo, por lo menos en las discusiones de la rama judicial, pues yo creo que si hay que arrancar ya con un proyecto piloto Ujú. o algo, pues porque Hay es que que hay mucha aprender. discusión. Es que todo es Exacto, teórico, exacto. es que ahorita todo es teórico y uno está haciendo Sí, conjeturas y le preguntan a uno cosas y yo, pero es que esto no se ha hecho, ¿de dónde vamos a sacar la respuesta si no se ha hecho? Pero porque no lo hacemos, podemos montarnos un ambiente seguro. Y yo, de hecho, desde aquí, desde el podcast, he aplaudido el Justicia Lab. Muy bien, necesario. Yo venía haciendo también campaña algo así y que ojalá toda la innovación pues va, me gusta porque aparte viene de los dolientes, bueno, de parte de los dolientes, ¿no? ajá, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo eso, yo sí creo eso. Y creo que a partir de esa experimentación, pues podemos empezar a tomar mucha nota, porque siento que están como los extremos, los muy entusiastas, pero también están como los otros que dicen, uy, no, qué miedo, no, esto y lo otro. O sea, siento que no. Ahora, yo sí creo que hay que tener unas condiciones, pero si digamos que también si las esperamos, Jordan, en cierto punto, pues nunca vamos a arrancar y nos vamos a quedar rezagados. Entonces, sí es muy importante contar con un punto intermedio y tener, no sé, ambientes de prueba para que, digamos y yo creo que se puede hacer, o sea, es que eso, además tampoco es que sea es que si no lo veo tan difícil, hay muchas cosas que puede, pero háganlo, o sea, arranquen porque Sí, es sí, que, sí, sí, sí. no sé. Total, o sea que, porque es que capaz si vemos otras experiencias y pasa lo mismo que siempre, que, ah, no, en tal lado lo hicieron así, no, también lo vamos a hacer igual y luego nos va peor, esto no funciona, esto no aplica, pero todo como lo hicieron Igual. en Europa o en no sé qué, pues lo, en teoría nos debería funcionar y resulta que no. Em, Quiero preguntarte, mencionas ahorita lo del COMPES. De pronto, ¿cuál es tu visión o cuál fue la visión que se presentó? Digamos, desde mi punto de vista, desde que yo me entero, bueno, desde que hacen como la publicación del proyecto se me hizo a mí muy poquito tiempo, digamos, para poder comentar. Sé que hubo gente que lo hizo, en este caso como ustedes, pero ¿qué pudiste encontrar? De pronto, ¿qué comentarios te genera? Esas contradicciones que Bueno, mencionabas, tal vez. yo te voy claro, yo te comento como desde mi, mm,
¿qué te digo? Desde mi visión, por supuesto, a mí el documento, el diagnóstico me parece muy bueno. Creo que trae de todo un poquito y trata como de hacer como un estado actual, como mire, mire lo que estamos, mire lo que se ha hecho, mire lo que se ha dicho en otra parte. Esa parte me parece súper bien. Pero no, no, sé, o sea, yo a veces digo, si era el momento de sacar el COMPES, no es que tenga, digamos, allí una bolita de cristal para decir si era el momento o no, pero digamos que ya cuando está el momento de las líneas de política, uno siente como una desconexión total con todos. Esa es la percepción que yo tuve, como una desconexión total y no lograba, era como si un rompecabezas no logra, finalmente se parece que está conectado, pero al final no. O sea, eso lo percibí todo el tiempo en el documento. Y bueno, desde protección de datos creo que sí quedó muy flojo, y desde privacidad siento que quedó muy flojo. Y por ejemplo, nuestras observaciones son un poco más que todo en eso, eh, Jordan, porque los estudios muestran que si tú no tienes un buen piso en materia de protección de datos y privacidad, si tú le metes IA, lo que haces es afianzar los problemas que ya se tienen en privacidad, en seguridad digital, en protección de datos. Entonces, fíjate que, y un poco ahí lo mostrábamos, uno mira los estudios de análisis de medidas de seguridad que las entidades públicas reportan a la super, el cumplimiento es altísimo. Ni siquiera, de hecho, todas las entidades públicas están obligadas a reportar sus bases de datos en la SIC y apenas como 1000 lo han hecho. Entonces, y ya los vamos a llevar a una nueva etapa. Entonces, llega esto. Entonces, un poco nuestra propuesta es, claro, no podemos decir darle la espalda a la IA, es inevitable, pero que pasen, o sea, que cumplan un mínimo, o sea, un estándar donde usted, entidad pública, garantice que mínimamente está cumpliendo con estas normas de privacidad, y ahí sí adelante. Ahora, yo sé que, Jordan, y con esto cierro esa pregunta, y es que la gente dice, "Ay, los de privacidad y protección de datos que son mamones, y que son canzones". Y hay un tema ahí, Jordan, muy puntual, y te lo digo, y es que estamos en un contexto digital. Entonces, fíjate que todas las transacciones, toda nuestra relación, se volvió digital. ¿Y digital qué son? Son datos. Entonces, ¿qué pasa? La protección de datos, el derecho a la protección de datos se vuelve un derecho eh, llave, porque básicamente lo que hace es proteger otros derechos. Si tú desconoces el derecho de protección de datos, puedes desconocer el derecho a la salud, literal, una indisponibilidad de la información de la historia clínica de una persona, libertad de expresión, acceso a la información pública, ejercicio de sus derechos. Entonces, fíjate que es todo, y eso es muy importante, y por eso la relevancia de la protección de los datos. Entonces, garantíceme esto, para poder hablar de lo otro. Eso es un poco, así como entidades que son muy juiciosas también, pero es la excepción, no es la regla general. De acuerdo. Y creo que un poco también, digamos, o no sé si tu percepción fue distinta, porque sé que, bueno, hace poco la SIC también presentó como una especie de guía, oiga, ponga la atención a esto, revise ese tema. Yo lo noté como una invitación a revisar cómo hacerse como ese análisis de, bueno, usted realmente qué está haciendo, ta, 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 ta. Sobre todo porque hay muchas empresas que, vuelve y juega, no están desarrollando IA, pero están usando IA. También cómo lo ves, me parece, eso de pronto me parece un poco acertado, y lo mismo también la sentencia de la corte que no sé, o sea, toca temas que no debería tocar, pero da guías, da principios, oiga, tengan en cuenta esto, 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 esto. Claro. No, a mí me pareció acertada la SIC. Básicamente lo que hace es tomar en la circular, es la circular 002, sí, porque salió también la 03. Me parece muy acertada porque básicamente toma lo que ella propuso en el sandbox de privacidad, y pues si también uno mira eso es, a ver, eso es copia del GDPR. O sea, esto no es un invento colombiano, o sea, todo lo que están proponiendo, eso ya está, Ujú. porque a Sí, sí, veces se sí. lee así, pero no, o sea, las herramientas que están proponiendo es muy modelo europeo, primero. Segundo, me parece muy acertado, y eso también lo dijimos en el COMPES, en la observación que hicimos como escuela de privacidad, porque eso en el COMPES nosotros no lo evidenciamos, y es el enfoque de riesgos. Entonces, ahí que hace esta circular, Jordan, son las evaluaciones de impacto en privacidad o en protección de datos personales, que eso me parece muy buen enfoque. Es decir, mire, antes de implementar el proyecto, antes de lanzar el producto, servicio, con sistema IA y que tenga datos personales,
evalúe los riesgos o los impactos que puede tener el despliegue de ese servicio hacia el ciudadano, ¿vale? Hacia el ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? Eso me parece genial porque es un enfoque de riesgos, es hágale, pero primero me trata los riesgos antes de desplegar ese producto o esa tecnología. Me parece una visión muy acertada. Acá hay una crítica muy grande. Yo, si yo misma empresa me hago la evaluación de impacto, pues ahorita me parece bueno. Yo no, aquí me riesgo, no, aquí lo. Entonces, es quien debe hacer la evaluación de impacto. Es una parte de las discusiones que hay. La tiene que hacer un tercero y no yo empresa, que porque soy yo al final del día que voy a desplegar mi producto o servicio. Es más eso. Pero como ejercicio me parece muy válida esa circular. Y otra cosa, Jordan, que trae tema de los test de proporcionalidad, básicamente, que eso también lo tiene Europa. Es decir, mire, si tenemos un conflicto entre dos derechos, pues haga un test de proporcionalidad, un juicio de idoneidad, un juicio de necesidad, un test de proporcionalidad en sentido estricto y justifique por qué debería desplegar esta tecnología, por qué se impactaría la privacidad, pero por qué tendría más beneficios generales para todos. Eso me parece súper sano. Y además, si vienes de Europa, las evaluaciones de impacto, realmente fíjate que la figura es más bien anglosajona, Canadá, Estados Unidos han traído esta figura, Europa la tomó porque le pareció muy bien ese enfoque y pues en protección de datos se incorporó con el RGPD y desde esa visión sí me parece bastante propositivo porque pues reitero, es un enfoque de riesgo que es muy autorregulatorio también, lo puede. No es autorregulatorio, pero sí es una medida, digamos, de carácter preventiva y proactiva para proteger los derechos de los titulares. Claro, no, súper interesante. Pues nada, Heidi, quiero agradecerte por aceptar la invitación, por estar aquí en Charla Legal, por darnos el tiempo pues, de compartir pues, con nuestra comunidad. Quedas más que bienvenida cuando quieras volver y pues nada, de verdad, mil y mil gracias por estar acá. No, Jordan, gracias a ti por la invitación. Me encantó esta charla. De verdad, ojalá pues se pueda volver a repetir. Jordan, encantada de estar en este espacio y bueno, mil gracias a ti y felicitaciones por este espacio. De verdad, mil y mil gracias. No, es una charla que nos toca ampliar, nos tenemos que llevarla como a otros, también a otros escenarios. Para mi público de charla legal, de verdad, mil y mil gracias por estar acá, por llegar hasta el final del episodio, por escuchárselo todo. Recuerden que, pues, les recomiendo siempre suscríbanse al canal de YouTube, denle seguir al episodio en Spotify, nos apoyarán de una manera muy importante y pues es gratis, ¿no? Dejen sus comentarios, siempre los estamos leyendo. Y por último, recuerden que todos los lunes estamos lanzando un episodio nuevo de Charla Legal a las 7 p.m. hora colombiana para que estén ahí conectados. Y pues nada, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. De verdad, mil y mil gracias. Chao pues.